Que el Señor les bendiga. Qué privilegio tan grande poder estar aquí nuevamente compartiendo este nuevo tema que le he denominado "Estás comiendo pescado". Parece raro el nombre, sin embargo, a medida vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta de qué se trata, de cómo el Señor nos puede hablar, de cómo el Señor quiere que nosotros estemos con los oídos prestos a cualquier doctrina, que seamos prudentes, que seamos sensatos, que seamos enseñados por la palabra de Dios, para que no caigamos en error. Así es que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así, en Primera de Pedro 1, del 13 al 21, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo y quería enseñarles, dejar escrito para que todos tengamos el conocimiento. Él dice aquí que ya estaba pronto para morir, ya el Señor Jesucristo se lo había revelado que iba a dejar esta tierra, y entonces él estaba, para que no quedáramos sin la enseñanza, nos la estaba escribiendo a través de sus preciosas cartas. Dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y en el versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica presencia de Dios una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede amoldar, nadie puede adecuar la Escritura a su voluntad, a su propia conveniencia, sino que la Escritura, los siervos del Señor la escribieron conforme a la inspiración del Espíritu Santo. Como vamos a seguir leyendo acá, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En esta palabra vamos a conocer, aquí vemos en Primera de Pedro que el Señor está diciendo que el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado, hablando del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos saber que así como alimentamos nuestro cuerpo, también es necesario alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y aquí está hablando de la profecía más segura, que es la palabra de Dios, como hemos leído aquí en esta porción del apóstol Pedro. Y entonces nosotros, dice que también es necesario alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Pero recuerda, con el mismo cuidado que tenemos para comernos un pescado, nosotros no vamos a llegar, si es un pescado entero que nos sirve, nosotros no vamos a llegar a partirlo y a comerlo, sino que vamos cuidadosamente sacando la carnita y separando las espinas, porque las espinas nos pueden traer muerte. Nosotros somos cuidadosos en ese sentido, aun cuando alimentamos nuestro cuerpo. De la misma manera tenemos que tener el cuidado cuando alimentamos a nuestro espíritu. Dice acá: pero recuerda, con el mismo cuidado que tienes para comer cuando te sirven un pescado, de igual forma debes ser cuidadoso al comer la palabra de Dios que te sirvan, porque la palabra en sí es buena, pero debemos recordar
que es impartida por vasos imperfectos. Aunque nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, pero nosotros somos vasos de barro. A veces el siervo no está totalmente limpio para impartir la palabra de Dios. Entonces, si el vaso está contaminado, por supuesto que el agua que va a servir, aunque el agua sea santa, aunque el agua sea limpia, aunque el agua sea esa palabra viva y eficaz, esa palabra puede causar enfermedad o muerte porque el vaso que la sirvió la puede contaminar. Así que nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos en la palabra que recibimos. Y por eso es que vamos a estudiar que hay que aprender a discernir las escrituras con la revelación del Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos creer, como dice la palabra, sabios en nuestra propia opinión, sino que siempre pedir la revelación del Espíritu Santo para que nos lo sea revelada esta preciosa palabra de Dios, que como dice aquí en Primera de Pedro 13, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra. También en otras porciones, en los Salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero en mi camino. Entonces la palabra es buena en gran manera, pero nosotros no podemos recibirla sin tener el debido cuidado, porque la palabra, así como les decía, es impartida por siervos, por hombres. También hay en el mundo diversas doctrinas de error que están siendo compartidas aparentemente de parte de Dios. Sin embargo, es el espíritu del anticristo el que se está moviendo para llevar a la gente al error. Dice acá, y a mayor compromiso en la lectura y en la comunión, en la oración para con Dios, nosotros, si nosotros estamos en esa búsqueda de la revelación de parte de Dios, leyendo las escrituras y teniendo sus tiempos de intimidad con el Señor, a mayor búsqueda nosotros tengamos, el Señor más nos lo va a revelar, más nos va a hacer comprender las escrituras. ¿Por qué? Porque si la misma palabra dice, pedid y se os dará, y si nosotros estamos en oración clamándole, Padre, ayúdame a entender esto, Padre, dame tú la sabiduría de lo alto, Padre, que tu Espíritu me dé la gracia, Padre, que tu Espíritu me ayude a entender, Padre, que tu Espíritu se glorifique en mí, todo lo que nosotros pedimos al Padre tiene respuesta. Así es que a medida que nosotros nos estamos involucrando en las cosas del Señor, el Señor va a ir dándonos más y más conocimiento, porque la misma palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no las podemos ver a simple vista, sino que hasta que el Espíritu Santo pone colirio en nuestros ojos y nosotros podemos entender verdaderamente lo que la palabra está hablando en ese texto, en esa porción bíblica. Así, porque la palabra no es para aplicarla literal, porque tenemos que saber que fue escrita en diferentes costumbres, diferentes épocas. Así es que nosotros necesitamos la revelación de Dios para que esa palabra sea como un rema en nuestra vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a seguir acá en lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice que entonces podemos ser los instrumentos de Dios. Cuando nosotros ya hemos tenido ese tiempo de intimidad con el Señor y el Señor nos va revelando, entonces nosotros ya podemos enseñar también de la palabra según lo que el Señor le dé a cada quien, porque la palabra dice que Él constituyó 5 ministerios, que son el ministerio del apostolado, los profetas, los pastores, los maestros y los evangelistas. A cada quien el Espíritu le da conforme Él quiere. Entonces, pero es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque en todo la palabra nos va a ayudar. Ahora bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje exige una responsabilidad, tanto del que enseña como del que recibe la enseñanza. Y aquí en
en cuanto a la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber que lo que está en juego es el alma del oyente. O sea, si yo doy una doctrina errónea, esa doctrina puede hacer que esa alma vaya al infierno porque no le dije lo que él necesitaba escuchar de parte de Dios. Mejor dicho, si otra persona da una enseñanza errónea, una enseñanza que puede traer muerte, entonces esa persona puede ir a parar al infierno porque no se le dijo lo que el Señor verdaderamente habla a través de las Escrituras. Entonces, el que enseña debe tener un tremendo cuidado, y el que está aprendiendo también tiene que pedirle la revelación al Espíritu Santo, porque no puede solo tragar, no solo puede, esto dijo el siervo tal y yo lo recibo. No, tenemos que tener ese discernimiento de espíritus, porque nosotros, la misma palabra de Dios, en un momento les voy a leer lo que dice Juan 4:1, porque aquí nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que realmente es necesario conocer de parte de Dios para que no seamos arrastrados con esas corrientes de error que ahora están en el mundo. Voy a leer primera de Juan 4:1, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced. El Señor dice que no creamos a todo espíritu. La palabra es espíritu. Cuando las personas hablan, pueden llevar esa palabra, un espíritu de muerte o un espíritu de vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo está ministrando a través del siervo, entonces ese es un espíritu de vida, pero también podría ser alguien que esté ministrando una doctrina que es una doctrina de error que le va a dar muerte espiritual. Entonces aquí está diciendo el apóstol Juan, el Espíritu Santo, mejor dicho, a través del apóstol, que no creamos a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probad los espíritus? Pues el mismo Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir los espíritus. Por eso nosotros debemos pedirle todos los dones del Espíritu Santo, porque ahí está el discernimiento de espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lo primero que tenemos que saber, cuál es el profundo, cuál es la enseñanza en sí que me va a dejar esta prédica o esta enseñanza que me están dando. Si la enseñanza no dice que el Señor Jesucristo vino en carne a este mundo, que Él vino a pagar el precio de nuestros pecados, que nosotros somos salvos por Él, entonces esa doctrina rechacémoslo porque no es de parte de Dios, porque la doctrina que es de Dios, aquí dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. El espíritu del anticristo está operando en este mundo. No podemos negarlo, no podemos dejarlo sin importancia. El espíritu del anticristo está operando y quiere llevar almas al infierno. Así es que nosotros tenemos que estar apercibidos. Nos recomienda el apóstol Juan a no tragarnos toda doctrina, aunque nos vengan diciendo, vendiendo la idea que Dios es el mismo, que nos vengan diciendo, vengo de parte de Dios. Bueno, tendría que saber de qué Dios está hablando, ¿verdad? Porque no todo, la gente se crea dioses falsos, pero hay un solo Dios verdadero que está, es en su esencia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuera de ahí no hay otro Dios. Que nosotros, que pueda salvar otro Dios, que pueda redimirnos como nuestro Dios. Por eso es la enseñanza esta, que como el pescado, a desechar lo que no venga de Dios, a desechar lo que nos puede traer muerte.
Y aquí dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu es del anticristo. Y nosotros hemos visto aquí que el mismo Padre ha dado testimonio. En la primera porción que leímos, ahí vimos que el Padre decía, este es mi Hijo amado. Y voy a leer otras porciones en Mateo 3:16, donde el mismo Padre da testimonio de que Jesucristo es su Hijo amado. En Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, esta es la porción donde Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo, porque el Señor, aunque Juan el Bautista no quería, porque le dijo que él no era digno, pues ya sabía que el Señor Jesucristo es el alfa y omega, el principio y el fin, y entonces él le decía, sin embargo, le decía a Juan el Bautista que él no era digno ni de desatar las correas de su calzado. Sin embargo, como en la tierra Dios le había dado autoridad para bautizar, el Señor Jesucristo le dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba establecido. Y aquí dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también está en Mateo 17:5, en aquella porción donde se da la transfiguración, donde con el Señor Jesucristo aparece también Elías y Moisés. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Toda la escritura, el Antiguo Testamento era figura de lo que iba a acontecer, cómo el Señor Jesucristo iba a venir a padecer como cordero en el matadero, y después del Señor Jesucristo, cómo nos revelan los evangelios y toda la palabra del Señor, que el Señor es el único mediador entre Dios y los hombres, que nadie va al Padre sino por Él. Entonces, cualquier doctrina que nos diga algo diferente, nosotros debemos rechazarla. Por ejemplo, si hay doctrina que le viene a decir, mire, nosotros tenemos que seguir con las actividades religiosas, nosotros tenemos que seguir con lo que se hacía en el antiguo pacto, eso ya no está vigente, porque ahora nosotros estamos en un nuevo pacto. Aquello solo fue sombra de lo que iba a suceder. Cuando vino el Señor Jesucristo, el antiguo pacto quedó atrás, y ahora el que está en vigencia es el nuevo pacto, un nuevo y mejorado pacto. Este es el que nosotros tenemos. Y el nuevo y mejorado pacto ya no es que usted tiene que presentar un corderito para que sus pecados sean perdonados, sino que de una vez y para siempre murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora nosotros solo debemos recibir, aceptar que seamos lavados con esa sangre. Esa sangre nos limpia de toda maldad. Por eso nosotros no podemos estar haciendo ninguna ceremonia de las antiguas, sino que según lo que el Señor nos ha mostrado en su nuevo y mejorado pacto. También, si viene otra doctrina y le dice, usted para llegar a Dios tiene que hacerlo a través de la madre natural que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra. Tampoco dice la palabra eso, sino que dice, Jesucristo es el camino hacia el Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. O si le dicen, mire, Jesucristo solo fue un profeta, no es el Hijo de Dios, no es el Mesías, no puede redimir. Eso tampoco lo podemos creerlo, tampoco lo podemos tomar, porque
Nadie llega al Padre si no es por Él. No podemos llegar nosotros directamente a Jehová, sino que es a través de la sangre de Jesucristo que nos podemos presentar. Ahora dice que nosotros nos podemos presentar al trono de su gracia confiadamente, pero porque nosotros reconocemos el sacrificio de Cristo y Cristo nos lava de todo pecado. Así sí podemos llegar al Padre. Pero si nosotros queremos anular la muerte de la cruz, el sacrificio en el Calvario y llegar directamente al Padre, definitivamente no se puede. Así es que tenemos que ser conscientes de lo que dice la palabra para no caer en esas doctrinas de error, no caer en ninguna práctica anticristiana. Y el discernir, ¿verdad? El discernir tan importante que es, tanto para poder entender cuando nos están presentando una doctrina de error o cuando, porque realmente la persona no es cristiana, no ha aceptado el lavamiento de sus pecados a través de la sangre de Cristo, o también, aunque ya haya aceptado haya sido convertido por el Señor Jesucristo, sin embargo, puede ser que ese vaso no se haya guardado, puede ser que ese vaso no esté perseverando en el Señor y quiera andar enseñando. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que tener claro que debemos pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos dé el discernimiento de espíritu para que nosotros no seamos contaminados con doctrinas de hombres, con doctrinas de error, con doctrinas que nos van a enfermar o pueden matarnos espiritualmente. Así es que esta es la enseñanza de este día, para que nosotros tengamos el cuidado de todo lo que dejamos entrar a nuestro interior, que nosotros tengamos cuidado de la doctrina que escuchamos, porque no todo porque digan que viene de parte de Dios es real, ¿verdad? Y cuando nosotros aquí en 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ya sea a través de la profecía, que es la palabra del Señor, que alguien le imparta de la palabra del Señor, o que sea el don de profecía y alguien llegue y le profetice de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener el cuidado de saber que esa profecía tiene que cumplir tres funciones, ya sea que nos edifique, que nos exhorte y que nos consuele. Si la profecía que nos están dando no nos va a edificar, entonces pongámosle mucho ojo, ¿verdad? Si no es una exhortación para que nosotros corrijamos nuestro caminar, para que nosotros enderecemos nuestro caminar, un consejo de parte de Dios, porque esa es la exhortación, es un consejo de parte de Dios. Y también el Señor sabe consolarnos, porque Él conoce nuestro corazón, y a veces el hermano, el profeta se acerca y nos dice, el santo dice esto, y a nosotros nos trae la paz, nos trae el consuelo, nos trae el regocijo en nuestro corazón de saber que nuestro Padre sabe lo que nosotros estamos viviendo en un momento determinado. El Señor sabe, el Espíritu Santo es el consolador, y el Espíritu Santo es el que inspira al siervo, al profeta, a llevarle una palabra a usted, pero usted tiene que tener claro que la profecía tiene que cumplir estas tres fuertes y necesarias realmente, porque tienen que edificar, tienen que exhortar o tienen que consolar. Puede ser las tres en una sola profecía, puede ser que en un momento dado nosotros solo necesitemos la exhortación y el Señor viene y nos exhorta a través del profeta o a través de la palabra, pero esa profecía tiene que cumplir esa función en nuestra vida de ayudarnos a que vayamos creciendo como piedras vivas de esta edificación que es en Cristo Jesús. Amén. Agradezco el tiempo que han dedicado a escuchar esta enseñanza, y que el Señor añada la bendición, que el Señor le ponga la gracia, le ponga la sabiduría, que el Señor, el Espíritu Santo, haga que esta palabra llegue a su corazón y que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Amén.
Que el Señor les bendiga.